Hoy nos encontramos con Lady Gallego, ella es la directora de transformación organizacional y hoy hablaremos daremos un poco de contexto sobre toda esta ruta de transformación organizacional en la cual hoy se ha venido montando la compañía. Lady, bienvenida y gracias por aceptarnos la invitación a esta entrevista. Gracias a ti por tenerme en cuenta para este trabajo y para esta entrevista. Lady, primero hablemos un poquito de qué es la transformación para Hogar Universal, cómo se han venido planteando quizás ese término de transformación organizacional. Bueno, la transformación para Hogar Universal, lo primero que te voy a decir es que es como algo que tiene que ver mucho con la cultura y con la mentalidad. Nosotros venimos trabajando en transformación digital desde hace como unos 3 años y medio. Y creamos un área analítica y empezamos a hacer proyectos y demás, pero empezamos también a identificar que el resto de la organización pues no se sube como a todo lo que hacemos, y entonces finalmente termina el equipo de transformación digital como sacando y poniendo en la organización muchas herramientas que no son ni siquiera utilizadas. Entonces surge como la duda de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque listo, estamos sacando herramientas, pero acá no está pasando, no nos estamos movilizando como compañía. Entonces la transformación puede decir como, venga, antes sí, la tecnología es importante, pero si los humanos no nos montamos a esa cultura y no cambiamos la mentalidad, pues realmente ¿cuál transformación digital va a haber? No va a haber ninguna. Entonces, para mí la transformación organizacional tiene que ver más con un cambio de la mentalidad y de lograr que la compañía se suba en esa cultura digital y que todos nos repensemos desde mi proceso propio hasta todos los procesos que son colectivos. Ahí como en esa línea de lo que ya tienen ustedes como en contexto de definición de qué es la transformación para Hogar Universal, ¿qué fue lo que les motivó a llevar esa transformación o a que se lanzara ese proyecto de órbita que es el que nos da el paso justamente a esa transformación organizacional? Claro, es que ahí, como te venía contando, entonces hubo un momento como cero, y es como que primero hubo unos cuestionamientos de, venga, el proceso de transformación digital nos está costando mucho y no vemos los resultados, que es como lo que te acaba de decir. Y un día los presidentes dijeron como, venga, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo transformación digital? ¿Y qué es lo que nos va a cambiar qué es lo que nos va a llevar como al futuro? Si mira toda la tecnología, todo esto de la inteligencia artificial, pues ¿qué estamos haciendo nosotros? Esa fue como la pregunta que hizo el cambio y fue como la que nos hizo salir como fue pucha. O sea, a mí me costó, o sea, para mí fue súper reflexiva porque el primer instante fue como, pues me están cuestionando, pero si yo estoy haciendo muchas cosas, pero la verdad es que cuando ya me senté como con cabeza fría a pensarlo, dije, sí, no estamos haciendo nada que realmente sea como para evolucionar, para el 2030, para el 2028, 2030. Entonces, eso fue como ese punto de quiebre que tuvimos en decir, no lo estamos haciendo bien, ¿qué tenemos que hacer? Y en ese instante, no es que ahí mismo dijimos, ay, es transformación organizacional, no. O sea, como que ese fue el punto de quiebre que nos llevó a empezar a investigar qué tenemos que hacer, a buscar consultorías, a empezar a entrevistarnos con otras empresas. Entonces empezamos a reunirnos con otras empresas, qué están haciendo, y empezamos a encontrarnos con que, claro, a otras empresas les está pasando muy similar, otras ya se habían dado cuenta de eso y ya habían emprendido pues como otros caminos, pero el punto de quiebre fue esa pregunta. Esas dos preguntas fueron como, Dios mío, sí, nos estamos enfocando en resolver las cosas del día a día, pero realmente no estamos teniendo una visión a futuro, y el resto de la organización no se está montando en ese bus de la tecnología, de la transformación y todo eso. Entonces ese fue como ese punto de inflexión que tuvimos y que dio partida. Ahora que hablas como de ese punto de inflexión que ustedes tuvieron, del cuestionarse y demás, y que a partir de allí fueron construyendo como esa transformación y se la han venido también presentando a la compañía y que ellos también poco a poco se monten en ese bus, ¿cuáles son como esas implicaciones que tiene para Hogar Universal, una compañía que también ha venido creciendo con el tiempo en esa transformación organizacional? Bueno, entonces nosotros pues, claramente dentro de todo este proceso hemos hablado de, bueno, hay unas implicaciones.
y que por la cultura de hogar universal, pues hay unas implicaciones que son más fuertes que otras, y digamos que desde todos los ámbitos, desde la presidencia, el comité de presidencia, los directores, los jefes, todos esos, hablamos de que hay una cosa pues muy importante, y es que todos nos tenemos como, nosotros decimos, es quitarnos el sombrero o quitar el ego. ¿Por qué? Porque habemos muchas personas acá que pues que llevamos muchos años acá y tenemos ya como unas cosas, esto se hace así y pues así es como se ha hecho toda la vida, y también como desde el ego de que, ay, pero vení, es que pues como así, ¿por qué me lo vas a cambiar si es que nosotros lo hacemos? Pues y como que nos paramos mucho en el ego. Entonces, de las implicaciones más grandes pues que esto trae consigo es que tenemos que dejar el ego y tenemos que quitarnos el sombrero y también abrirnos a la posibilidad de que van a llegar personas, digamos como tú, que traes una visión de afuera, fresca, que no estás como con tu cerebro metido en cosas de acá, y tú puedes venir y decirme, ve Lady, ¿usted por qué hace eso en TI así tan raro? Pues a mí en la universidad me explicaron esto y esto, y yo creería que con eso tú lo puedes hacer distinto. Entonces, ¿qué pasaría en el normal? Que Lady te diría como, ven, está tan atrevida, o pues ¿cómo me vas a decir eso? Como yo lo hago, acá funciona. Y cuando hablamos de las implicaciones, entonces ahí lo que yo esperaría que pase es que Lady te dijera, ay, vení, contame más, y vos cómo lo harías, ves, vení, sentate conmigo, vení, mostrame, vení, miremos o sea, como que haya esa apertura. Entonces tengo que dejar el ego, es que como Lady es la directora de transformación organizacional, ella sabe todo, ¿no? Pues acá hay 700 personas, 500 somos los administrativos, que pueden haber muchas personas con muchas ideas, incluso de tu proceso, de otro proceso que ni siquiera es el de él. Entonces una de las implicaciones más grandes, y que claramente, y como te dije ahorita, la transformación tiene mucho que ver con la cultura, y ahí está eso, cómo intervenimos para que las personas pues tengan esa apertura. Dentro de las implicaciones está que todas las personas de Hogar Universal pues debemos montarnos en el bus también de la formación, ¿cierto? Porque claramente, todo no lo sabemos, la tecnología cambia, eso parece un cliché pues, pero la tecnología cambia todos los días. Entonces también es como que venga, ¿cómo nos vamos a subir todos a este bus? Y ahí vuelve y juega un poquito del ego, porque entonces está el que dice, ay, pero es que yo ya sé manejar pues Office, yo para acá hacer ese curso de Office 365, pues yo ya manejo el correo, o sea, pero resulta que vos haces el curso y me pasó a mí. Yo obviamente pues empecé a hacerlo y dije, ay, ve, yo no sabía esto, tan bobo, tan chiquito, no lo sabía y lo voy a aplicar. Entonces es como desde el ego, pero también desde la formación, como todos nos retamos como a ver nuevas oportunidades y a formarnos diferente con todas estas cosas tecnológicas. Hay muchas implicaciones desde el liderazgo. Desde el liderazgo creo que es uno de los focos más importantes, porque el liderazgo claramente en esta evolución tecnológica y dentro de la transformación organizacional, el liderazgo tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Entonces todas las personas que tenemos equipo y que lideramos, pues también tenemos esa implicación tan importante de desarrollar nuestro equipo y tener la valentía de tomar acción rápidamente, tomar decisiones rápidamente y acciones rápidas y conversaciones difíciles, claramente, que hay que tener en este proceso, porque tú tienes que movilizar a tu equipo para que ellos se monten en este cambio y en esta transformación. Entonces, esas son como de las implicaciones más graves. Pues hay una listica un poquito más larga, pero para mí las implicaciones más largas es eso, y tener como la apertura, tener apertura al cambio, y que será de las cosas que nosotros más dentro de la ruta de transformación vamos a trabajar. La apertura al cambio y la mentalidad de cambio son de las implicaciones más grandes que vamos a tener en esta declaración de transformación. Yo creo que mencionas algo muy importante, es esa apertura al cambio, y creo que esa apertura al cambio comenzó desde que ustedes presentaron ese proyecto de órbita, y quisiera que habláramos un poquito, que nos contaras un poco sobre ese proyecto de órbita, cómo se empezó a mover, cómo empezó a nacer en la compañía, que ahí poco a poco también montamos a la organización en esa transformación, y que ustedes tienen un reto muy importante, y es montar a más de 1.100 empleados en esta transformación. ¿Cómo lo hacen? Bueno, entonces nosotros arrancamos, pues te conté
Nació de las preguntas, empezamos como a investigar, después llegamos a consultoría y empezamos como a poner en blanco, bueno, entonces esto para dónde va y de acuerdo a lo que vimos y demás. Ya dijimos, bueno, tenemos una idea, hay que hacer esto, nos reunimos claramente con la presidencia, tuvimos unas mesas pues como de debate, como de definiciones con la presidencia y llegamos como listo, vamos a hacer la transformación organizacional. Cuando empezamos a tener eso, nacieron como las fases y dijimos, esto tiene que tener unas fases grandes, que hablamos de una fase de preparación, que es donde básicamente hemos estado todo este año y es básicamente pues como para poner eso ahí claro, y es que en esa fase hemos hecho todas las definiciones, sentarnos con Alexis Tata, el presidente, con Diego Uribe, el otro presidente, con el comité de presidencia, conversar, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo nos lo vamos a comer? Y definir cómo es el alcance. Y ya después dijimos, listo, para cerrar la fase de preparación esto hay que contárselo a la empresa, porque no puede ser que solo nosotros lo sepamos. Va a arrancar la fase de preparación, que lo que viene es evaluar a la gente, evaluar las competencias, todo eso. Y pues digamos que en esa fase de preparación fue donde ya empezamos como nacieron como que, ay, venga, entonces tenemos que cambiar la forma en cómo nos comunicamos con la gente. Porque entonces si nos seguimos comunicando igual, o sea, por el mismo boletín para todo el mundo, se nos va a quedar de esos 1.100 y tantas personas que tenemos, se nos va a quedar gente sin esta comunicación y esto es muy importante. Entonces venga, cojamos a la persona de cultura y comunicaciones y traigámonosla para este proyecto, pues para esta célula de trabajo y empecemos también, entonces venga, que es que su proceso se tiene que transformar, empecemos a hablar distinto, empecemos a hablar de públicos, miremos qué está pasando en el mundo de la comunicación, y ya después dijimos, ay, jue madre, Dios mío, el tema de formación, hay que cambiarlo, Sandra, venga para acá, la líder de formación, venga para acá, para este equipo, Sandra, fue pucha, lo que pensabas hacer este año en la agenda académica, eso no va a ir, bórrala, entonces ahí te acabo de decir las implicaciones, desde el ego, quítate el sombrero, y venga, renunciemos a eso, y venga, que es que ya la agenda tiene que ser con transformación, y entonces dentro de esa agenda de formación, entonces cómo le vamos a llegar a los vendedores, cómo le vamos a llegar a los administrativos, cómo le vamos a llegar a los operarios, entonces empieza como desde la comunicación, desde la formación, y así hemos ido como yendo como a cada proceso que vamos necesitando. Obviamente, como en este primer año, pues nosotros hemos estado trabajando muy como desde el proceso de desarrollo pues humano y algo pues como con el equipo de tecnología, pero ha sido muy de definiciones y de empezar a hacer cambios y ajustes así pequeños. ¿Cómo vamos a llegar a toda la población? Es mediante eso justamente, o sea, empezamos a rediseñar y estamos haciendo como un cambio en el proceso de comunicación y es que lo vamos a segmentar como por comunidades. Entonces vamos a empezar como listo, ¿cómo le tenemos que hablar? Te voy a decir una comunidad, los vendedores que están por fuera, que no tienen una oficina o un puesto de trabajo, ellos son una comunidad para nosotros. Entonces estamos como haciendo evaluaciones, de hecho en estos días va a salir una encuesta y entonces venga, ¿cuál es la forma en cómo nos tenemos que comunicar para ese nicho, para esa comunidad pequeñita? Ahí estamos, entonces, no sé, puede que nos salga, por ejemplo, pues muchachos, lo único que pueden ver en su día a día y en la calle es el WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces empezamos, listo, entonces vamos a hacer como unas entrevistas, entonces puede que otro nicho muy diferente al resto de la organización, voy a decir cualquier cosa, sea el equipo de TI/TD, porque es que ellos ya saben más de tecnología, ¿no? Entonces a ellos les tengo que hacer una comunicación como más avanzada, entonces son otra comunidad. Otra comunidad son la gente que es líderes, bueno, a ellos que les tengo que contar. Y empezamos como a segmentarlos y empezamos como a hacer, no son campañas, como a hacer cositas como con esas pequeñas comunidades. Eso hoy está todavía como en construcción, pero no sé si tú acá ya lo has evidenciado, pero eso ya lo empezamos como a ejecutar, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, bueno, para los comités primarios vamos a empezar a mandarle a los jefes, a los que están en los comités primarios, cada 8 días unas cápsulas para que ellos las digan en sus primarios y en los primarios bajen a todos los equipos. Listo, vamos a empezar a mandar tips de inteligencia artificial en los boletines semanales y adicional para esa comunidad de vendedores de la calle, eso también lo vamos a volver un formatico en PDF y lo vamos a mandar por grupos de WhatsApp. Entonces empezamos como así y lo estamos estructurando muy desde las comunidades y se le duplicó el trabajo al proceso de comunicaciones, porque claramente ellos han tenido que empezar a hacer que el video para que el PDF para que el boletín para que a aquel le
funciona más el audio y el podcast, entonces la misma comunicación al final es el mismo mensaje, pero cómo lo segmento y lo pongo como para cada comunidad, y ese es el reto pues que trae la transformación. Hablas de algo muy importante y tocabas el tema de los nichos y los públicos objetivos, que creo que es lo más importante o el reto más grande que ustedes tienen ahí, y es que de acuerdo a ese plan o a esa propuesta, a ese proyecto que hoy ustedes tienen de órbita, ¿qué estrategias de pronto han considerado en esos comités para bajar esa información a un público mucho más operativo? Ahí lo que pues en este momento no lo hemos todavía ejecutado, pero lo que ya tenemos claro es que a ellos se los vamos a bajar, como tú dices, diferente y con los mensajes claros que ellos tienen que recibir, porque tampoco queremos generar confusión, ¿cierto? Porque si doy un mensaje tan amplio y tan ambiguo, porque puede ser incluso ambiguo si para algunas personas del administrativo están como juepuchentes que es órbita y tienen dudas, entonces imagínate en ese público. Entonces ahí básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a ellos tienen unas reuniones con sus líderes de 5 minutos que hacen como cada semana, entonces vamos a darles como vamos a tener un video corto, muy corto, y vamos a darles como mucha formación a esos coordinadores en planta, y también aplica para logística, para que ellos en esas reuniones de 5 minutos les vayan dando como tips, pero no les vamos a soltar como de una todo lo que vieron los administrativos, porque entonces ahí volvemos a lo que te acabo de contar en la comunicación, identificamos que hay que segmentar los públicos. Ellos son una comunidad y son un público muy específico, y cómo les hablamos, cuál es el lenguaje, cómo nos entienden, pero sabes que también nosotros hemos identificado, y eso lo venimos identificando desde el año pasado, que los operarios hay veces tienen mucha apertura al cambio, más de la que uno a veces pues como que se imagina. Nos hemos llevado unas sorpresas muy importantes con ellos. El año pasado hicimos un proyecto de paros y reprocesos, y los involucramos desde antes de hacerlos para que nos dieran ideas de cómo hacer la plataforma, qué les gustaría, y pues salieron unas ideas muy bacanas, y cuando ellos se sienten incluidos, se montan en esto súper bien. Entonces el año pasado con ese tema de paros y reprocesos, desde el diseño los incluimos, queremos hacer esto, ¿ustedes qué opinan? Y cuando ese proyecto salió, esos muchachos, los que han participado, eran súper empoderados, nos ayudaban como a liderarlo y a montar a los otros en ese bus. Entonces creo que nos vamos a pegar como de eso que también ya descubrimos, de que a ellos también esto les gusta. Entonces nos vamos a ir como por ahí, pero con cosas y cápsulas más pequeñas. Lady, me voy a volver un poquito a lo que hablábamos al principio. Aquí tenemos mensajes muy importantes que tú nos has dado, y es como el liderazgo, la evolución, la apertura al cambio, ese renunciar, y nos contabas algo muy bonito, y es cuando te sentaste y pensaste con cabeza fría, bueno, yo qué tengo que cambiar, qué tengo que quitarme esa máscara del ego, que en este camino que tú has tenido como de dirigir toda esta transformación organizacional, ¿qué aprendizajes has tenido? ¿Qué te llevas para tu vida personal, para tu vida profesional? Si eras que te voy a responder con una cosa que puede sonar como obvia o como cliché, pero resulta que en este proceso las personas pueden pensar, ay sí, están hablando de transformación, de que nos transformemos, pero resulta que la primera que le tocaba la transformación era a mí. Entonces, como que me ha tocado repensarme como desde muchas cosas, o sea, créeme pues, porque incluso estoy hasta con coaching, porque tengo que cambiar, y también yo tener como esa mentalidad pues, de apertura, de cambio, porque imagínate yo hablando de esto, pero no siéndolo, o sea, es como que incoherente. Entonces me he repensado, si te dijera, te mueres de risa, pero me he repensado como desde mi trabajo, obviamente, desde lo que hago todos los días. Entonces cambié mi cuaderno por una tablet, entonces empecé a decir, bueno, gasto mucho tiempo en mis pendientes, entonces venga, yo cambio y voy a pensar, y empecé a probar como diferentes herramientas para mis pendientes, empecé a utilizar inteligencia artificial o sea, yo la usaba como para lo obvio, para preguntar, pero empecé como, bueno, voy a empezar a utilizar inteligencia artificial con más como constancia. Entonces ya tengo Copilot licenciado, y entonces empecé a hacer un montón de cositas con Copilot, incluso hasta en mi casa. Entonces yo voy casualmente en jueves de cercanía, le contaba a los muchachos, le dije a mi mamá como que, mami, pues ella hay veces se enreda como
con cosas muy básicas de la cocina o de la casa y le monté ChatGPT en el celular, porque ya muchas vueltas para un montón y qué pecado, pues las mamás no saben, y le monté eso y ya mi mamá estaba contenta, entonces como que ay, va a ser un, no sé, un ajiaco, entonces pues no se ponga como a buscar en YouTube, que yo no hay que, no venga, busque acá y hágale la preguntacita. He hecho, yo creo que voy como por el 6.º cursito de inteligencia artificial, o sea, esto... Pues obviamente sí, la empresa lo ve y la gente lo ve, pero realmente esto, si hay alguien a la que le haya tocado como montarse y tener, y como te dije ahorita, cuando me hicieron esas preguntas, yo me paré como desde el ego, ¿por qué me están diciendo eso? Si yo lo hago súper bien, o sea, fue como, no, me niego, ¿por qué? No, 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 no. Pero también tuve como el proceso de cambio, y es que cuando a uno le llega un cuestionamiento, un cambio, siempre uno es reacio, siempre la reacción de los humanos es ser, como ponernos en contra del cambio. Sí. Pero también hice como mi curva, lo empecé a entender, como que empecé a ver, y empecé a decir, fue pucha, sí, tienen toda la razón. Entonces empecé como yo misma a evolucionar. Entonces esto me ha llevado a hacer un montón de cambios, como te digo, entonces desde coaching, desde el tema de cambiar mis conversaciones, desde empezar todos los días, me propuse a que todas las semanas, no todos los días, todas las semanas tengo que escuchar mínimo como unos 2 o 3 podcasts de temas de disruptivos o de inteligencia artificial o de transformación digital o de evolución, pues cosas de esas. Entonces me puse como una meta con eso. Ya te voy a contar algo muy personal, pero son muchas cosas que uno piensa que son bobas, pero que a la final pues volví a una inteligencia artificial, mi asesor de imagen. Entonces también empecé a decir como bueno, tengo que cambiar en tantas cosas. Entonces empecé a buscar inteligencias artificiales hasta que como que listo, vení a esta y empecé como incluso hasta a mirar con inteligencia artificial, y pero te digo cosas como hasta personales. Yo quiero cambiar hasta mi forma de vestirme. Entonces empecé a usar la inteligencia artificial como un asesor de imagen, y entonces empezaba a hacer muchos cambios, son muchas cosas, y seguramente el que hoy es mi jefe, Diego, te podría decir cosas que él mismo haya evidenciado, personas de afuera, pero estoy súper cuestionada, súper curiosa, experimentando mucho. Y bueno, yo sé que acá nos podemos equivocar y yo también, pues claramente me puedo equivocar, pero estoy en ese proceso como de experimentar y de hacer cambios en muchas cositas ahí de mi vida y de mi trabajo. Yo creo que esas son como pequeñas semillas que van construyendo algo muy grande. Eso me recuerda como un poquito a lo que explican de metodología Kaizen. Puede ser algo muy, muy, muy pequeño, pero eso en un año se va a ver reflejado en algo muy grande. Entonces creo, Lady, que son muchos aprendizajes que hoy tienes en la organización y que también la organización te ha permitido tenerlos, y que esperamos que los demás colaboradores también tengan esos cambios, tengan esa apertura y esa mentalidad que hoy tú nos cuentas con tanta pasión. Entonces, muchísimas gracias por esta entrevista en la cual pues podemos evidenciar cómo va esa ruta de transformación, y esperamos que esos cambios sigan en tu vida para crecer mucho más. No, gracias a ti, me encanta pues que incluyas esto en tu trabajo pues de grado. Creo que vas a tener un aprendizaje muy importante, y como dentro de los mensajes que quisiera que te quedaran de esto que hemos hablado, es que al final cualquier transformación organizacional y digital, digamos que dentro de esas transformaciones lo más importante son las personas. Esto tiene tiene muchísimo más que ver con la cultura y con las personas que con la tecnología y con esas otras cosas. Y todos los cambios, pues ese cambio realmente empieza en la mente, porque es que el cambio empieza por cada uno. Y si cada uno no cambia y no pasa nada en cada uno, no vamos a lograr ningún cambio. O sea, al final tenemos que cambiar cada uno y ser inspiración para los otros. Entonces, cuando los otros empiezan a ver que tú empiezas a ser más efectivo con tus emails, empiezas a generar como esas ganas de cambiar de los otros, y si eso no pasa, no va a pasar nada. Entonces, somos inspiración y el cambio es cultural. O sea, todo esto empieza por las personas.